Pues hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y un placer estar aquí con Rafa, que la verdad es que hace mucho que no lo veía, que ya nada más lo veo en tele, porque anda por todas partes. Muchísimas gracias, Rafa, por aceptarnos la invitación. Gracias porque sabemos que ahorita estamos terminando el tiempo de Navidad, estamos empezando otra vez el tiempo ordinario y la verdad es que es un tiempo muy bonito el empezar el tiempo ordinario entre que empezamos el tiempo ordinario con el bautizo del Señor y terminamos la Navidad con el bautizo del Señor. Y la verdad es que es un tema muy interesante y creo que a todos nos sirve mucho como recordar este pasaje que lo vimos ahora en misa, pero pues también como ahondar un poquito más. Pues bienvenido, Rafa. Gracias, Gisela. Pues el gusto es mío de poder participar aquí. Pienso que a veces no dan los tiempos para estar donde uno quisiera y uno quisiera estar en muchas partes, pero todavía el Señor no nos concede ese don de bilocación o trilocación. Pero qué gusto que tú sigas con este trabajo de evangelización a través de las redes sociales y que sigas con tanto entusiasmo trabajando y impulsando a la gente que conozca más de nuestra fe. Siempre es una alegría poder compartir un poquito de nuestra fe y que juntos vayamos creciendo, ¿verdad? Ahora que estamos en este proceso sinodal que significa eh, justamente caminar juntos, ir en esta jornada juntos, eh, pues qué bonito que podamos hoy tener esta oportunidad de hablar juntos de un acontecimiento importante para la cristiandad y sobre todo el bautismo del Señor. Cuando nosotros pensamos en nuestro bautismo y sabemos que el bautismo, a través del bautismo se nos borran los pecados, seguramente este domingo pasado cuando escuchábamos el Evangelio nos preguntábamos, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado si él no tenía pecados? Él era Dios, es Dios. Si el bautismo borra el pecado, entonces ¿para qué se bautizó? Es una pregunta interesante. Y creo que es muy interesante porque luego lo vemos los pasajes como algo que pasó y que, bueno, pues porque es Jesús y punto. O sea, como que cerramos todo con, bueno, es porque es Dios y porque es Jesús. Pero realmente esto va mucho más a fondo y como dices tú, es empatar nuestro bautismo con el del Señor. Sí, y además es bien importante que nosotros podamos adentrarnos en la palabra de Dios. Como tú lo has bien mencionado, con el bautismo del Señor comienza la vida pública del Señor y nosotros nos preguntamos por qué estábamos viviendo la Navidad, el nacimiento del Señor y luego nos desplaza la iglesia 30 años después, desde el nacimiento hasta el bautismo. Y luego, después del bautismo, vamos a ver la presentación del Señor, lo vamos a vivir en unos días más, el 2 de febrero. Pero lo importante aquí es que comenzamos, la iglesia va viviendo tiempos litúrgicos. Y en este tiempo litúrgico, lo que la iglesia nos quiere decir es que se acaba el periodo de la Navidad y comienza el tiempo ordinario, comienza con su vida pública. Su vida pública comienza con su bautismo. Y aunque nosotros hemos escuchado este domingo pasado el Evangelio de Lucas, porque estamos en el ciclo C, el Evangelio de Lucas lo que trata de destacar, si nosotros vemos si hemos escuchado esta narración, hemos escuchado dos partes. La primera parte habla del profeta Juan, y esto está íntimamente relacionado con el profeta Isaías. Entonces, el profeta Isaías había profetizado que llegaba un nuevo tiempo, un tiempo de conversión, en el que había que abajarse, en el que había que disminuirse uno mismo para que se notara la gloria del Señor. Y esto es justamente lo que hace Juan. Juan el Bautista es el último de los profetas que viene a bajarse a sí mismo, a disminuirse a sí mismo. Por eso ha dicho, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias a este que viene detrás de mí, este que es el Señor. Yo no soy el Mesías es él se abaja. Incluso es un hombre muy humilde que viste con ropas de camello, que se alimenta de flores silvestres y es un hombre que está impulsando un bautismo de arrepentimiento.
venían de todos los lugares alrededor del río Jordán, en esas tierras, a bautizarse porque se arrepentían de sus pecados. Pero algo mucho más grande tenía que venir. Nadie más puede perdonar los pecados más que Dios. Y entonces tendría que ser Jesucristo mismo quien instaurara una nueva forma de bautismo. Y esta forma de bautismo no estará completa hasta su pasión, su muerte y su resurrección. Luego lo describe San Pablo de una manera muy interesante. Nosotros cuando somos bautizados, hemos sido bautizados como Jesucristo fue bautizado, pero también hemos sido muertos en el bautismo a la vida interior, al hombre anterior. Somos hombres y mujeres nuevos que nosotros hemos resucitado con Cristo. Por eso este bautismo de Espíritu del Señor, este bautismo del perdón de los pecados, este bautismo de fuego, dice el evangelista, es diferente. Bueno, me gustaría a mí utilizar el pasaje de Mateo, la lectura de Mateo para hacer referencia a este bautismo del Señor. ¿Y cuál es la diferencia entre Mateo y Lucas? Bueno, ¿a quién está dirigido este evangelio? Y Mateo es un hombre que viene de una comunidad judía y dirige su evangelio hacia su mensaje hacia las comunidades judíos convertidos al cristianismo, y entonces por eso él trata de conectar mucho el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para hacer este clic. Todo lo que se había dicho sobre Jesús tiene su cumplimiento en Jesús, es decir, no hay una disociación entre el Mesías que había sido profetizado y Jesucristo. Es este mismo hombre al que ellos están invitando. La narración en Mateo sobre el bautismo del Señor lo encontramos en el capítulo 3 y en los versículos del 13 al 17. Lo vemos en pantalla. Y dice así: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría leer en esta narración que también invitarlos a todos a que podamos ir a meditar en nuestro corazón cómo estas palabras resuenan en mi corazón. Dejemos entrar en nuestra mente y nuestro corazón e invito a todos a que Mateo, el evangelista, es un hombre que quiere que cada uno de nosotros, al leer su evangelio, tomemos una posición como si nosotros fuéramos un personaje dentro de la escena, y quiere invitarnos a este discipulado de Jesús, pero toda la narración está escrita en esta metodología. Quiere adentrarnos, que nosotros seamos capaces de entrar en la escena. Entonces, voy a dar de nueva cuenta lectura al bautismo del Señor para que quienes están viendo esta transmisión puedan pensarse dentro de la escena y tomen lugar como si ellos fueran espectadores o como si ellos fueran un personaje de los que aquí se narra. Según San Mateo. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: soy yo quien necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le respondió: ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto, Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se postraba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen los exégetas
el exégeta en esta descripción de esta Biblia del pueblo, de nuestro pueblo, de Alfonso Schockel, dice: en el relato del bautismo se narra un hecho histórico. Jesús es bautizado por Juan. No es un hecho meramente narrativo, es un hecho histórico, con ayuda de elementos de la apocalíptica. A ella se debe la rasgadura del cielo que hace posible la aparición del Espíritu Santo y la audición de la voz divina. Como resultado, se obtiene un relato de vocación sapiencial apocalíptica. Con el reconocimiento por parte del Bautista de la superioridad de Jesús, tanto a los discípulos de Juan que se aferraban a su memoria, como a los primeros cristianos que podían escandalizarse de este gesto de Jesús. Pero es en sus palabras enigmáticas que acallan la resistencia, la reticencia del Bautista, donde hay que buscar el sentido profundo de todo el episodio. Conviene que se realice la justicia plena. Si el rito era para otros señal de arrepentimiento, para Jesús es plenitud de la justicia. El evangelista adelanta así uno de los temas fundamentales, junto con el reinado de Dios, va a desarrollar a lo largo de todo el evangelio. La justicia de Dios no es otra cosa que la voluntad divina de salvación gratuita ofrecida para todos. Y esto es lo que Jesús llevará a su plenitud en cada palabra y en cada gesto de solidaridad y de perdón con que acogerá a los pobres, a los oprimidos y a los marginados, bautizándose con los pecadores en el Jordán. Carga sobre sus hombros solidarios todo el peso del pecado y del sufrimiento humano. Dice qué bella descripción hace Schockel. Yo le invito a todos los que quieran tener un acercamiento de estudios sobre las escrituras a que vayan a esta traducción de la Biblia. La Biblia es la Biblia de nuestro pueblo y la escribe Alfonso Schockel. Es una Biblia muy bonita y trae una muy buena exégesis que es entendible y que es además muy bien realizada con un método histórico crítico. Vayamos pues a la primera parte. Dice el evangelista que Jesús va de Galilea al Jordán. A mí me gustaría aquí destacar una primera actitud de Jesús. Jesús va, Jesús nos habían dejado las escrituras, nos habían dicho que Jesús a los 12 años había sido perdido y hallado en el templo y luego sigue creciendo de forma corporalmente, físicamente, espiritualmente, en sabiduría y gracia. Y luego aparece en este momento Jesús que va desde Galilea hasta el Jordán. Es una actitud que nos llama a algo y que nos invita a cada uno de nosotros hoy a preguntarnos cómo nosotros estamos yendo hacia el encuentro de nuestra fe, cómo estamos viviendo nosotros. Nuestra iglesia católica es una iglesia en salida, es una iglesia que va, es una iglesia que tiene esta actitud. A veces como católicos pensamos que ser católico significa ir a misa los domingos, incluso mucha gente ahora con esta realidad que vivimos del coronavirus, pues lo hacen a través de un medio digital, que cuando hay necesidad, los medios hay que utilizarlos para eso. Cuando hay necesidad, hay que utilizarlos como instrumento. Pero mucha gente aprovecha este medio y abusa de este medio y se le hace muy cómodo no ir a misa. Sin embargo, nuestra iglesia es una iglesia en salida y el que nos pone el ejemplo es Jesús. Jesús que va y se bautiza en el río Jordán y le pide a Juan que lo bautice. Y Juan le pregunta, ¿cómo es que tú me pides a mí que yo te bautice? Juan era este pequeño que había saltado de gozo en el seno de su madre, Isabel, cuando María había venido a ayudarle durante esos meses de embarazo, porque Isabel era una mujer anciana, María era una mujer muy jovencita. María, anunciado por el ángel, había ido
a ayudarle a esta mujer anciana que estaba embarazada, que tenía 6 meses encinta, y cuando el niño oyó su voz, saltó de gozo en el vientre de su madre Isabel. Este Juan, desde el primer momento, desde el primer encuentro con Jesús, este Juan brota de gozo, salta de gozo, y ahora tiene un encuentro en el Jordán. Ahora, de nueva cuenta, Jesús viene a verle, pero ahora viene a pedirle algo. Ahora viene a pedirle que le bautice, pero imaginémonos a Juan, si estamos todos en este contexto de estar en esa escena, de estar en ese momento, imagine que hay muchas personas alrededor del río que vienen a ver al profeta, que piensan que quizás este es el Mesías, que piensan que quizás este es el que habían anunciado todas las escrituras, todos durante tanto tiempo el pueblo había esperado por su humildad. Y viene Jesucristo y le pide que lo bautice. Y entonces, imagínense qué piensa la gente que está alrededor. ¿Qué piensa el mismo Juan y qué dice el mismo Juan? Tú eres el que me pide que te bautices. Yo bautizo a la gente que se ha arrepentido, a la gente que se quiere convertir, a la gente que piensa que las cosas pueden ser de manera diferente, pero no puedo hacer más. Tú necesitas convertirte, tú necesitas arrepentirte de algo. No, por supuesto que Jesús no necesita arrepentirse de nada. Jesús es Dios, Jesús es plenamente humano, plenamente divino, es un ser divino que también tiene la naturaleza humana y que lo único que no se parece al ser humano, en lo único que no coincide con el ser humano es en el pecado, no ha pecado. Sin embargo, este es el signo, dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, tiene una hermosa narración sobre esto, y dice, a través de su bautismo, Jesús primero va y hace lo que hacen aquellos judíos que son diferentes. Jesús cumple con todos los preceptos y las normas establecidas. Y Jesús va al río Jordán a sumergirse en el agua, a sumergirse en el pecado, en la profundidad del ser humano, allí donde el ser humano encuentra lo peor de sí mismo, en el remolino del pecado. Y Jesús entra, este sumergirse es este entrar a conocer el pecado del hombre, porque ¿cómo podría, dice Benedicto XVI, Jesús rescatar al ser humano sin conocerlo? Jesús es un Dios que primero se ha encarnado, se ha bajado, se ha hecho tan pequeño como cualquier ser humano. Siendo Dios, ha tomado nuestra figura y nuestra complexión humana, pero tiene que entendernos, no es un Dios lejano, no es un Dios que no comprenda al ser humano, es un Dios que lo comprende profundamente. Y entonces desde allí, desde este sumergirse, Jesús hace este acto de emerger para tomar todos los pecados del ser humano y ya desde ese momento, emerger como el Cordero de Dios que va a cargar con los pecados del mundo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 536 dice que el bautismo de Jesús es por una parte esta inauguración de la misión de Jesucristo como un siervo doliente de los pecados del hombre, que se deja contar entre los pecadores, aunque él no sea pecador. Si lo que promovía Juan era un bautismo de arrepentimiento, es porque los que iban a bautizarse se reconocían como pecadores. Imagínense la contradicción para aquel tiempo. Los pecadores eran señalados por los fariseos, lo escucharemos después en las escrituras. No me quiero juntar con los pecadores. Ese maestro de ustedes se junta con los publicanos y con los pecadores. Los pecadores son señalados. Aquí estamos afuera, estamos en el río, estamos en un ambiente que no es el templo. Jesús está inaugurando cosas diferentes. Jesús va a sumergirse en el río de estos que se reconocen pecadores, estos que necesitan la ayuda de alguien más. Y Jesús va a inaugurar esta misión como el Cordero doliente. Y luego dice el exégeta que
Jesús va a establecer la justicia plena. ¿Qué es la justicia plena? Juan por sí mismo, un profeta y cualquier otro profeta, no puede hacer más por los pecadores, más que ellos mismos se reconozcan pecadores, ellos mismos reconozcan que necesitan la misericordia de algo superior, de algo más fuerte que ellos, de Dios mismo, pero Juan no lo puede otorgar. Es Jesús el que puede perdonar los pecados, es Jesús el que puede hacer plenamente la voluntad del Padre, es Jesús el que es el mismo Dios en esta Trinidad con el Padre, esta misma unión con el Padre, y entonces Él sí puede dar cumplimiento pleno a esa voluntad, Él sí puede hacer que la justicia completa de Dios se realice, porque Él carga con esos pecados que no pueden los seres humanos borrarse a sí mismos. Y aquí nos entramos en esta imagen bellísima que nos presenta el Papa Francisco cuando habla sobre la salvación y que nuestra iglesia y la tradición también nos enseña. El ser humano jamás podrá hacer una acción suficiente para salvarse a sí mismo. Necesita de la acción salvadora, de la gracia de Dios. Necesita de esta justicia plena de Jesucristo que aquí narra el evangelista, que dice: yo necesito que se haga, ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Es Jesús el que la puede realizar, y entonces en Jesús comienza este nuevo camino, esta nueva forma de ser, esta nueva cosmovisión, por así decirlo. Juan lo bautiza y entonces Jesús sale de esta manera como este cordero, como este siervo doliente de los pecados. Y entonces hay un fenómeno interesante aquí. Sale Jesús del agua, ya es el cordero doliente, ya es una etapa diferente que comienza, que se inaugura en ese instante. Todo el universo, por lo tanto, al irse realizando la justicia plena de Dios, está en este camino de una nueva realidad, y en ese momento se presenta la Trinidad, que es un evento interesantísimo y que quizás en ese momento quienes lo presenciaron no lo entendieron, quizás en muchos tiempos no lo hemos entendido. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, que es un signo bellísimo para notar la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo ha estado presente durante toda la historia de la salvación y lo relatan las Escrituras desde el primer libro, desde el Génesis. Allí dice, en el primer capítulo, en los primeros versículos, dice: el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y entonces comienza la creación. Y entonces ya estaba el Espíritu desde ese momento, pero luego podemos leer el primer versículo, el primer capítulo de Juan: en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Entonces, si conectamos nosotros el principio en el Génesis y luego conectamos el Evangelio de Juan, entonces desde el principio ya existía la Trinidad, que se manifiesta en este momento de manera bella. Por eso algunas parroquias que están encomendadas a la Santísima Trinidad tienen como imagen el bautismo del Señor, porque en el bautismo del Señor se presenta el Espíritu Santo, que desciende en forma que puede ser visible para todos, que puede ser entendible para todos. El exégeta dice que es una forma apocalíptica de narración. Pensemos que realmente el Espíritu Santo no descendió de esa manera, sino que es una forma narrativa de narrar aquel acontecimiento. Lo que sí es entendible, si se presentó de esa manera o no se presentó en ese acontecimiento mismo, lo que sí es posible entender es que todos los que lean esta narración podrán entender que el Espíritu de Dios existe y que ellos pueden captar esta imagen de la paloma. Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo y lo pensamos como una fuerza, como una luz
es difícil de entenderlo, es difícil para nuestra mente captarlo. Pero si lo pensamos como una paloma, entonces es fácil captarlo porque lo que hay en nuestra mente pasa primero por nuestros sentidos y entonces el entendimiento humano le hará de una manera más sencilla. El siguiente elemento es que hay una voz que sale del cielo, el cielo se rasga, el cielo se rasga. Esto quiere decir hay un poder extraordinario, un poder que está más allá. Y ese poder es Dios. Y ese es Dios Padre que rasga el cielo y que una vez que se rasga el cielo se escucha la voz y todos los que están ahí presentes lo pueden escuchar. No solamente Jesús, lo pueden escuchar todos los que están allí. Este es mi hijo predilecto. Este es mi hijo predilecto. ¿Qué querrá decir el Padre cuando dice, este es mi hijo predilecto? Este es mi hijo predilecto. Quiere decir que tiene otros hijos. Lo que pasa es que Jesús está inaugurando una nueva forma de ser. Está inaugurando esta nueva forma de bautismo. Un bautismo en el que será de espíritu y de agua. Y entonces nos conecta directamente con nuestro bautismo. Jesucristo, con su bautismo, que esta nueva dimensión se realizará después de su pasión, muerte y resurrección. Con el bautismo nosotros somos incrustados en el cuerpo de Cristo y entonces nosotros nos adherimos al cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros nos hacemos hijos en el Hijo. Este es mi hijo predilecto. ¿Quiere decir que Dios tiene más hijos? Por supuesto. El Hijo que es en sí mismo con el Padre, que es parte de la Trinidad, que ha existido desde siempre, que es engendrado, no es creado, es Jesús. Pero incrustados nosotros en Jesucristo, entonces nosotros también nos hacemos hijos en el Hijo. Y entonces nosotros somos estos hijos de Dios que hemos podido serlo, podido ser parte de la Trinidad. ¿Quiere decir que quien no está bautizado no es hijo de Dios? No quiere decir eso. Todos, si todos hemos sido creados por Dios, todos somos sus hijos, ¿verdad? Los seres humanos. Pero cuando nosotros somos bautizados, somos incrustados en el cuerpo de Cristo y entonces somos parte de este Hijo. Y si este Hijo es parte de la Trinidad, entonces nosotros compartimos su divinidad. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 15, habla de una cosa muy hermosa, está en el ritual del bautismo y dice, con el bautismo nosotros compartimos la divinidad de Dios. Esto es muy importante para todos nosotros. A mí me parece exquisito leerlo, me gustaría reflexionar más profundamente sobre esto y invitaría a los que hoy nos escuchan a detenerse un momento sobre eso. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos incrustados en el cuerpo de Cristo y entonces nos hacemos parte de ese mismo cuerpo. Y entonces, siendo parte de ese mismo cuerpo, si Jesucristo es parte de la Trinidad, entonces es parte de Dios mismo, que es el todo. Y entonces nosotros, incrustados en él, también formamos parte de la Trinidad en Jesucristo. En Jesucristo. ¿Quiere decir que nosotros somos Dios? No, nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres humanos que por la gracia y la misericordia de Jesucristo, nosotros podemos compartir su divinidad. Nosotros estamos incrustados allí. Eso quiere decir que nosotros tenemos esta gracia, este don, este regalo de que aparte de que se nos participe en el ser a través de la creación, se nos ha incrustado y se nos participa y nosotros ahora compartimos la divinidad de Dios. ¿Quién puede sentirse triste? ¿Quién puede sentirse menos? ¿Quién puede sentirse deprimido cuando sabe que comparte la divinidad de Dios a través de su bautismo? Esto es increíble, esto es extraordinario, pero claro, hay situaciones en la vida que son difíciles, hay situaciones en la vida que nos hacen sentir
muy mal cuando perdemos a un ser querido, cuando pasamos por problemas económicos, emocionales, de salud. Son situaciones humanas muy difíciles, pero esta es una invitación, este relato que hemos escuchado este fin de semana en las Escrituras, en el Evangelio, que lo hemos releído el día de hoy con la versión de Mateo, nos invita a que volvamos a caer en la cuenta de que nosotros formamos parte de esta divinidad y que Jesucristo ha querido tomar, ha querido cargar nuestros pecados, ya desde entonces y por la eternidad, ya desde entonces y por la eternidad. Y me ha gustado el domingo que hacía una reflexión, hacer una analogía, una reflexión interesante. Si nosotros estamos incrustados en el cuerpo de Cristo, y si Cristo, que es Dios, vive en el presente, entonces, ¿por qué no pensar que estas palabras que Dios Padre le ha dado a su Hijo en ese momento del bautismo, si nosotros estamos incrustados ahí, luego entonces estas palabras también pueden resonar en nosotros mismos de una manera interesante? Yo invitaba a las personas, invito a todos hoy, aquellos que tienen alguna dificultad, aquellos que están pasando por una situación difícil, aquellos que sienten cierta desolación, aquellos que se encuentran desmotivados, aquellos que sienten alguna tristeza profunda, que han sufrido la pérdida de algún familiar, aquellos que están encerrados por causa de la pandemia, aquellos que quizás hayan podido contraer el coronavirus, aquellos que pasan diferentes situaciones. Imagínense que usted, si está bautizado, que ha sido incrustado en el cuerpo de Cristo, estas palabras resuenan también en usted. Yo lo invité al inicio de esta charla para que usted se situara, porque es la intención de Mateo, del autor de este evangelio, que usted se sitúe como uno de los personajes de la lectura. Si usted está incrustado en el cuerpo de Cristo, entonces esas palabras de Jesús, de Dios, también pueden resonar en usted. Este es mi hijo predilecto. Quiere decir que Gisela, Rafael y aquellos que nos escuchan esta noche, también para ellos son dirigidas estas palabras. Esta es mi hija, este es mi hijo predilecto. Claro, incrustados en Jesús, claro, siendo parte de Jesús y yo soy parte de Él. Entonces, también a mí me toca parte de estas palabras de Dios, ¿verdad? Este es mi hijo predilecto. Y entonces eso nos conecta directamente otra vez con nuestro bautismo. ¿Qué ha pasado cuando me bautizaron? ¿Qué ha sucedido cuando me han bautizado a mí? Cuando me bautizaron a mí, si yo entro en el cuerpo de Cristo y recuerdo el bautizo de Cristo, entonces en ese momento de mi bautismo también Dios Padre en mí también ha puesto su complacencia, también en mí resuenan estas palabras del Padre a través del Hijo. Este es mi hijo, mi hija predilecta. Extraordinario. Esto nos invita a pensar y a recordar la invitación del Papa Francisco. Ten presente cuándo es la fecha de nuestro bautismo. Quizás el 80% de los católicos cristianos no recuerdan la fecha de su bautismo. ¿Tú te acuerdas de la fecha de tu bautismo, Esteban? ¿Sí te acuerdas? Bueno, a mí me bautizaron el 24 de septiembre, el 24 de octubre, perdón. Es una fecha muy bonita, es la fecha en la que se celebraba anteriormente el arcángel San Rafael, el arcángel Rafael, y luego esa fecha fue cambiada para celebrarla, esto pasó en 1982, luego esa fecha fue cambiada para celebrarla el 29 de septiembre junto con los otros dos arcángeles. Se celebran entonces los tres arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, pero ahora en la iglesia mexicana el 24 de octubre celebramos al obispo San Rafael Guízar y Valencia. Así es que ya me tocaba Rafael. De Bueno, Rafa. ya me tocaba Rafael. Bueno, yo invitaría a todos, como el Papa Francisco, a que recuerden, y si no lo saben, vayan a preguntarle a su mamá o a sus padrinos o a su papá, ¿cuándo los bautizaron?
Es la fecha en la que nosotros hemos renacido como hombres y mujeres nuevos. Hemos emergido del agua, libres de todo pecado y de toda culpa. A través del bautismo se nos ha borrado el pecado original, se nos han perdonado todos los pecados. Claro, hoy en nuestra iglesia se acostumbra que los niños infantes sean bautizados. Por supuesto que los pequeños inocentes no han cometido ningún pecado. Pero si fuera el caso de un adulto, esto sucede mucho en otros países, como aquí en los Estados Unidos, los adultos son bautizados. Si un adulto fuera bautizado, en el momento del bautismo se le perdonan y se le borran todos sus pecados. Queda su alma completamente pura, todos los pecados que pudo haber cometido durante su vida, y además se le borra el pecado original. A través del bautismo nos convertimos en ciudadanos del cielo. A mí me gusta presentar esta imagen. Cuando no estamos bautizados, ¿somos hijos de Dios? Sí somos hijos de Dios. Como cuando nace un hijo, yo me imagino, Gisela, que cuando tú tuviste a Carlitos, tú sabías que era tu hijo, por supuesto que era tu hijo, pero ¿cuándo quedó registrado o establecido que Carlitos era tu hijo? Cuando fuiste al registro civil y lo apuntaste y diste fe de que Carlitos es ya legalmente tu hijo, por así decirlo, le reconociste que es tu hijo y de tu esposo, y le diste tu apellido y diste testimonio y hubo unos testigos de que Carlitos nació tal día, en tal lugar, a tal hora. Lo mismo pasa cuando nos bautizamos, nos hacemos ciudadanos del cielo. Ya no solamente somos ciudadanos de algún país, sino que de alguna nación, sino que además nos convertimos en ciudadanos del cielo. Y esto será por la eternidad. Se borra todo pecado, el pecado original. Nos hacemos, cosa muy importante, miembros de la iglesia. Ahora seremos parte de la comunidad de los santos y esto será por la eternidad. Me gusta utilizar también la imagen de un papel. Si nosotros tomamos un papel y tomamos una lapicera y nosotros escribimos con la lapicera algo en el papel, esta tinta que nosotros ponemos quedará de manera indeleble para siempre. Esta tinta que nosotros pondremos, no se nota, ahí está. Quedará indeleble para siempre, está adherida para siempre ahí. Aunque haya un borrador que tiene una parte azul que dice que la borra, realmente no la borra, lo que hace es quitar un poco de papel. Nosotros, cuando somos bautizados, seremos siempre católicos, cristianos, seremos siempre parte de la iglesia por la eternidad, de manera indeleble. Nunca se nos quitará el bautismo. ¿Hay alguna forma de quitarme el bautismo? No. ¿Seré ciudadano del cielo por la eternidad? Sí. ¿Ahora seré miembro de la iglesia por la eternidad? Sí. ¿Ahora soy parte de esta comunión de los santos que han vivido en el pasado, que viven hoy y que vivirán en el futuro? Sí. Ahora con el bautismo entonces seré un cristiano por la eternidad. El bautismo además nos abre las puertas de los sacramentos. Quien no está bautizado no puede recibir otros sacramentos. ¿Por qué? No está bautizado. Imagínense, lo voy a decir en una forma trivial. Imagínense que alguien quisiera recibir los beneficios de un club deportivo. A mí me gustaría recibir a los que son parte de ese club que se llama Astra. En ese club Astra les están ofreciendo a los miembros del club Astra la posibilidad de recibir un descuento en todo lo que consuman dentro del club. Y uno dirá, yo quiero recibir el descuento. Pues no es parte usted del club, no va al club, no pertenece al club. ¿Para qué quiere el descuento? No le sirve, no es para usted ese descuento. Lo mismo pasa con el bautismo. Si yo
no he recibido el bautismo, entonces no puedo recibir los demás sacramentos. Entonces, el sacramento del bautismo me abre la puerta a todos los otros sacramentos. ¿Quiere decir que yo dejé de ser hijo o hija de Dios si no he recibido el bautismo? No, yo sigo siendo imagen y semejanza de Dios. Claro, también el bautismo me abre las puertas de la salvación. No puede nadie, no puede nadie, porque Jesús así lo ha dicho: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No puede nadie llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. Y entonces el bautismo es la puerta de la salvación. Por lo tanto, es extraordinariamente importante, y qué bueno que lo hace nuestra iglesia y que ha comenzado a hacerlo en la Alta Edad Media, que de una manera más organizada. Claro, desde el principio de las primeras comunidades se han bautizado toda la casa, pero de manera más organizada desde la Alta Edad Media se ha institucionalizado el bautismo de los infantes. Qué bonito que los padres quieran darle este regalo del bautismo a sus hijos, le quieran dar esta herencia, le quieran dar este gran tesoro de que sean bautizados y que se abran las puertas de la salvación para ese pequeño niño o para esa pequeña niña, que tenga abiertas las puertas de la salvación. Claro, podemos hablar del bautismo de agua, del bautismo de sangre, del bautismo de deseo y quizás también del bautismo de misericordia. Nosotros no podemos escudriñar en los deseos y el pensamiento de Dios. No sabemos si Jesús, cuando una persona que no le ha conocido, que nunca ha escuchado de él, que vive al otro lado del mundo y que vivió de acuerdo a su conciencia, ha muerto, y antes de entrar en el cielo, Jesús ha deseado bautizarle. Puede ser un bautismo de misericordia para abrirle las puertas del cielo también a esa persona. Claro que los cristianos tenemos la misión de ir a anunciar por eso a todo el mundo que la salvación está aquí, que el reino de Dios ha llegado, que ha venido Jesucristo para salvarnos. El bautismo también es compartir la divinidad de Dios y introducirnos en el cuerpo de Cristo. Qué belleza que nosotros tengamos la gracia de haber sido bautizados, y qué belleza que hoy podamos reflexionar y recordar el bautismo del Señor, que nos recuerda a cada uno de nosotros nuestro propio bautismo, y que a través del bautismo nosotros podamos compartir toda esta historia de salvación y que podamos compartir con todos los santos de todos los tiempos esta extraordinaria posibilidad, esta nueva forma de ser eternamente con Dios, en Dios y para Dios. Imagínense qué extraordinario poder a través del bautismo gozar de la presencia eterna de Dios. Es una maravilla. Y saber que no moriremos, sino que tendremos vida eterna, y que esa vida eterna es en Cristo, y que esa vida eterna se vive ya desde ahora, y que estaremos eternamente pudiendo gozar de todos los que hemos conocido y que han sido bautizados y que han estado en el pasado, todos aquellos que amamos. Por eso, cuando alguno de nuestros familiares, alguno de nuestros seres queridos muere, tendremos que pensar que a través del bautismo, gracias a este don, a este regalo exquisito que nos ha traído Jesucristo, ahora viven de manera diferente en esta comunión de los santos. Ahora, en esta nueva forma de ser, ellos siguen estando presentes también en esta iglesia. Ellos ya en una iglesia triunfante, y nosotros ahora en una iglesia peregrina que va en ese camino al encuentro con Dios. ¡Qué belleza nuestro bautismo! Por eso hoy hagamos eco de nuestro bautismo, alegrémonos con el Señor, porque Él fue bautizado, Él quiso cargar con nuestros pecados, Él quiso inaugurar su misión a través de su bautismo, Él quiso emerger junto con nosotros, con los seres humanos, y darnos esa posibilidad de que nosotros podamos convertirnos en hombres y mujeres nuevos, renovados para la vida eterna.
Rafa, algo que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo, digo, la verdad es que todo está así como que yo todo quería decir, pero digo, quería así como que grabármelo muy, muy bien grabado. Algo que me encantó fue esto que dices de que el bautizo es como ser parte, es miembro de un club. Entonces, realmente lo tenemos que tomar como eso, digamos, o sea, obviamente no es un club, es algo mucho más grande que un club, pero tendríamos que disfrutar de todos los beneficios, así como decías tú, un club, bueno, pues el ser partícipe o el ser miembro de un club te hace poder entrar al club, te hace poder, no sé, sentirte como parte de ese club. Igualmente el bautizo, como dices tú, o sea, deberíamos de sentirnos tan orgullosos de ser católicos, participar de nuestra fe católica precisamente por el regalo tan grande del bautizo, porque somos parte del cuerpo de nuestro Señor, que deberíamos de estarlo pues gritando para todas partes, como bien decías, por ejemplo, durante el bautizo que nos hacen profetas, sacerdotes y reyes, o sea, tendríamos que sentir esa dignidad de decir, pues yo también soy, o sea, y traérnoslo de nuestro bautizo, de cuando, o sea, estábamos chiquititos, muchos no nos acordamos, pero ver ese regalo tan grande que Dios nos hace de ser parte de Él, de ser parte, ser ese hijo tan amado que también en nuestro bautizo se abrió el cielo para decir que éramos el hijo predilecto, o sea, qué hermoso y tendríamos que tener esta urgencia de decir, oye, soy católico, pues tengo que hacer algo, o sea, tengo que empezarme a mover, así como Jesús el bautizo de nuestro Señor marca el inicio de su vida pública, pues nosotros empezar, aunque sea a moverle, aunque sea despacito, ¿verdad? Hacia la rueda, pero pues empezarle a mover aunque sea algo. Sí, Gisela, tienes mucha razón. Este club que se nos abre, en el que nos registramos con el bautismo, es el club del reino de Cristo, del reino de Dios, en el que es un reino eterno, no hay más cosa más grande que el reino de Dios. Es el reino del cielo, es el reino en el que podemos vivir eternamente y en el que al ser bautizados ya estamos dentro del reino de Dios. Ya compartimos parte de la divinidad de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Es como quien compra o paga una mensualidad para ir al gimnasio y no va. Quien ha pagado una alta suscripción para ingresar en ese club famoso y no lo aprovecha. Hay muchos beneficios, pero nunca va. ¿Cuál es el precio de nuestro bautismo? El precio que se ha pagado para que nosotros entremos en ese club. El precio que se ha pagado lo ha pagado Jesucristo y es el precio de toda su sangre en la cruz. Ese precio lo ha pagado Él con mucho gusto, de manera voluntaria. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente, ha dicho Jesucristo. Él ha dado por nosotros. Y este precio ha sido pagado. El precio de toda su sangre derramada por mí. Así lo tenemos que pensar cada uno. Jesús ha pagado el precio para que yo pueda entrar en el club más importante de toda la historia de la humanidad, en el club más prestigioso de todo el universo y de todos los tiempos, de toda la creación. Es el club del reino de Dios. Y es un precio alto porque pagar con toda su sangre ha sido un precio altísimo. Y muchos de nosotros no aprovechamos esta condición, pero quien se inscribe a un club no solamente tiene el beneficio de ir a las instalaciones, además siente esta pertenencia, siente esta realidad de pertenecer a ese club. Nosotros somos diferentes, no solamente es que podamos utilizar las instalaciones, no solamente que podamos ir a los templos, no, es que somos diferentes, porque este club es diferente. Este club es el reino de Dios, es el reino de Dios que está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque nosotros estamos incorporados en el cuerpo de Cristo y porque nosotros estamos viviendo en la comunidad de los santos. Entonces, este club es extraordinario. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo.
Y yo siempre que platicamos algo así, siempre recuerdo, obviamente con mucho respeto, a todas estas, a las barras de los equipos de fútbol, que la gente se siente así como que, o sea, nada más con traer una camiseta, ya se sienten como, ay, soy parte, y mueven y respiran con los goles y todo. Y yo digo, así deberíamos de estar los católicos, así de comprometidos, así ponernos esa camiseta y decir, yo soy católico, yo soy bautizado, y respirar precisamente por el reino de Dios y decir, necesito que todo el mundo sepa, o sea, por ejemplo, la gente que apoya un equipo quiere que todo el mundo sepa que es ese equipo y saben que están en contra del otro equipo y saben contra quién van y todos se saben. Entonces yo digo, así deberíamos de ser nosotros como católicos, así de comprometidos, así de apasionados precisamente con nuestro bautizo. Sí, y lo interesante es que en cualquier club, pues usted se puede poner la camiseta y se la quita cuando quiera. Es muy coloquial que decimos cuando el equipo, nuestro equipo favorito gana, decimos ganamos y traemos la camiseta y la andamos enseñando donde sea. Pero cuando pierden, dicen perdieron ellos. Y ese día, a lo mejor los que no son tan apasionados, ese día ni se ponen la camiseta, ni salen con la camiseta. El reino de Cristo, el reino de Dios, el que ganamos con el bautismo, el que entramos con el bautismo, es indeleble, no se puede quitar, ya somos parte de él por la eternidad. Es una forma de ser y entonces en este club, en este club tenemos beneficios tan altos como que los sacramentos son los signos sensibles de la presencia de Dios. Si alguno tiene duda de que Dios existe, si alguno tiene duda de que Dios está presente, bueno, es muy sencillo notar su presencia de manera sensible. Acuda a los sacramentos, vaya a recibir el sacramento de la reconciliación, vaya a celebrar la Eucaristía, vaya a recibir cualquiera de los sacramentos, a ser testigo de algún sacramento, por ejemplo, en un matrimonio, a la ordenación de un sacerdote. Puede usted mirar y ser testigo de la presencia de Dios de manera sensible a través de sus sacramentos. Imagínese que cuando usted se registra en un club, quizás le dan unos boletos para que usted esté en la primera línea o para que esté en un lugar exclusivo. Bueno, usted, los bautizados, usted y yo tenemos la exclusividad de poder participar de manera sensible de la presencia de Dios todos los días en la Eucaristía, poder disfrutar de esta actualización del misterio pascual de Cristo en la tierra. Jesucristo, sumo sacerdote que realiza el sacramento, que Él es quien se ofrece en el sacramento y quien se nos da en gratuidad. Pero además, yo tengo la exclusividad entre toda la creación, los bautizados, tenemos esta exclusividad. Esto es mucho más importante, esto es mucho más importante que tener los primeros lugares o el palco más importante en cualquier club. La exclusividad de recibir a Dios completo, todos los días, si nosotros quisiéramos, a través de la Eucaristía. ¿Cuál es la exclusividad mayor a esta? No hay mayor exclusividad. No hay cosa más grande que poder, bueno, aquí, que poder ser partícipes, tener físicamente, completamente a Dios. ¿Qué mayor exclusividad pudiera haber sobre la tierra? No hay mayor exclusividad, claro. En la eternidad la mayor exclusividad podrá ser mirar cara a cara a Dios, estar gozando de su presencia cara a cara, pero esto lo podemos comenzar ya desde la tierra, porque el cielo es una forma de ser, estar completamente unido con Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que yo puedo comenzar a vivir en el cielo desde ahora. Este es también un beneficio de participar en este club del reino de Dios a través de mi bautismo.
Y algo que me gusta mucho, Rafa, ahorita leíamos el Evangelio de Mateo, cuando Juan estaba bautizando a Jesús, pero a mí me gusta mucho también el Evangelio de Lucas, cuando Juan está bautizando, y yo creo, digo, más porque me cae mucho el saco a mí, Carlitos y yo a veces lo platicábamos así, precisamente porque la gente se acerca a Juan y le dice, bueno, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Y algo que a mí me llama mucho la atención es que Juan no les dice a todos, todos conviértanse o todos hagan esto, sino más bien a los escribas les dice ustedes esto, a los que cobran impuestos ustedes esto, o sea, cada quien nos toca algo diferente. Entonces, para nosotros poder participar del reino de Dios, para nosotros participar, no es una receta que, ay, bueno, pues es que métete y ya con eso, no, sino que Dios nos va a ir mandando su espíritu y nos va a ir, o sea, infundiendo ese deseo de hacer algo diferente probablemente a cada uno de nosotros. Algunos como papás, algunos como sacerdotes, algunos como, pero a cada quien nos va diciendo nuestro Señor qué hacer y precisamente este club es tan multifacético que no porque yo no, por ejemplo, tal vez si yo no doy catecismo, no por eso estoy mal, sino más bien tal vez yo estoy participando con obras de misericordia. Entonces, nuestro Señor nos va infundiendo esta parte de acercarnos a Él y de participar activamente. Y que es lo que, como decías, el Papa Francisco nos está diciendo, salgan, 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 salgan como quieran, pero ya salgan. O sea. Cuando algo se nos ofrece de manera gratuita, gratuito quiere decir nada a cambio, ¿verdad? Uh-huh. Jesús nos ofrece la salvación de manera gratuita. Es posible para todos, de manera gratuita. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejarme amar por Él. Tengo que participar de sus sacramentos. Claro, debo, si realmente quiero aprovechar esta gratuidad, bueno, al ser bautizado, Jesús no ha puesto mayor condición que le han pedido a sus apóstoles que vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que vayan a la misión a anunciar a todo el mundo que ha llegado el reino de Dios. La buena nueva, dice él. Bueno, bueno, es que no tenemos que hacer cosas extraordinarias, tiene que ser cada quien lo que cada quien es. Yo pienso que si Dios nos ha creado de una manera particular, de una manera concreta, yo pienso que Dios no hace tonterías, yo pienso que Dios que ha hecho más de 200,000 trillones de estrellas en el universo, que ha creado al ser humano con esta complejidad, que ha hecho toda la creación, yo pienso que Dios nos ha hecho con un propósito particular a cada uno de nosotros y cada uno tiene su propiedad, cada uno tiene esta cosa especial de él o de ella y que en esa forma va a llegar a su plenitud. Cada uno tendrá que descubrir qué es lo que Dios le pide a él o a ella y que solamente él o ella pueden realizar. No tiene que tratar de ser otra persona o hacer como otra persona. Claro, nosotros tenemos como ejemplos a los santos de cómo ellos vivieron la virtud, pero nuestro mayor ejemplo y nuestro maestro es Jesucristo. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Quien seguimos es a Jesucristo y Jesucristo, si ustedes se fijan en todas las narraciones, Él ha cargado con los pecados de todos. Él ha muerto por todos. Él se ha ofrecido de manera gratuita para todos. Para todos. Incluso alguien va y le pregunta y le dice, están afuera buscando tu madre, tus hermanas y tus hermanos. Y dice él, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Los que hacen la voluntad del Padre, esos son los que son mis madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, la única condición es hacer la voluntad del Padre. Claro, nosotros somos pecadores, somos limitados. Y dice San Pablo, me basta tu gracia, me basta tu gratuidad, tu gracia es suficiente. Así es que cada uno de nosotros seamos auténticos, dejémonos amar, dejemos que la gracia de Dios actúe como con nosotros. Y claro, el que es abierto, el que realmente se deja amar, el dejarse amar por otro y el sentirse amado por otro, eso nos transforma y eso nos lleva a ser diferentes. No puedo decir, oh, yo voy a vivir una vida disoluta, pero yo me dejo amar por Dios. Eso es una mentira, eso es una farsa, eso no es verdad. Eso lo está haciendo alguien que no corresponde con la realidad. Sin embargo, aquel que se deja amar se transforma. Jesucristo nos transforma. Jesucristo nos hace nuevos.
Pues muchísimas gracias, Rafa. En verdad que es una, o sea, es como terminar, empezar otra vez otro año, porque estamos empezando nuestro tiempo ordinario, pero con ánimos diferentes. Terminar esta época de Navidad también, ya así, ya sin foquitos y sin nacimientos. Ahora sí empezar, pues, nuestra vida regular, pero con ánimos de disfrutar los beneficios de este club exclusivo. Sí, es una invitación para cada uno de nosotros para que volvamos a recordar o tratar de vivir ese momento de nuestro bautismo. Quizás nos bautizaron cuando éramos pequeñitos y no nos recordamos, no puede estar en nuestra mente, pero sí podemos preguntarle a nuestros papás o preguntarle a nuestros padrinos cómo fue ese momento y que podamos redescubrir la grandeza de ese gran regalo, de ese gran don que el Señor nos ha dado a través de nuestro bautismo, esa gran posibilidad de vivir por la vida eterna y de poder gozar de su presencia eternamente, de ser parte de este club que es el reino de Dios, de esta manera diferente de ser y también importante, de manera muy concreta, que en Jesucristo cada uno tengamos presente en nuestro corazón que Dios también en nosotros pueden resonar estas palabras que le ha dicho a Jesús: este es mi hijo predilecto. También Gisela, también Carlitos, también todos los que nos escuchan, también en Jesucristo Dios le ha dicho: este es mi hijo, mi hija predilecta. Amén, qué hermoso, Rafa. Pues muchísimas gracias, Rafa. En verdad que un gusto platicar contigo, un gusto tenerte aquí con nosotros y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Gisela, a ti y a todos los que ven tu programa, y muchos saludos a Carlitos, que ya lo veo ahí muy contento. Gusto saludarte, Rafa. Nos vemos. Dios Gracias. les bendiga. Gracias. Igualmente, gracias.